Buenas noches a todos, bienvenidos. Confirman por favor que me logran escuchar. Se escucha, profe. Entonces, gracias. Pues bien, entonces tenemos ya la sesión y la grabación en marcha. Sacar una nueva unidad en esta avance. Caso con lo que corresponde a la unidad número 9. Nos ocupará 2 días y lleva por título Riesgo y Prevención de Incendios, en el cual vamos justamente a analizar esta situación particular de emergencia que puede darse no solo en el campo laboral, donde sí es posible que ocurra, pero también nos servirá de guía para otros escenarios como los escenarios domésticos en la casa, o públicos en otros ciertos lugares, donde también es una posibilidad latente que se desaten estos siniestros. El tema también es bastante amplio, pero lo que vamos a extraer de toda la teoría que existe al respecto va a ser algo bastante sencillo, bastante reducido. Habrán tenido oportunidad de ver una primera parte del material dispuesto en plataforma, que han revisado para tener más luces en las participaciones de hoy día, contenidos adicionales que tendrán que ver con el uso de los medios de extinción como los extintores. La primera parte de nuestro capítulo podría titularse lo que se conoce como teoría básica del fuego, en que vamos justamente a estudiar un poco sobre este tipo de fenómeno, entender a este enemigo al cual nos enfrentaríamos en una situación de emergencia. Bueno, el tema es bastante simple, van a haber muchos conceptos que la mayoría entiende o conoce. Vamos a arrancar con una consulta pública que a través del chat público me compartan lo que tienen en su mente por el término de incendio, ¿no? ¿Qué entienden por incendio? Está una pregunta en el chat. Quiero que, como participación pública de todos, dejen una anotación de lo que es un incendio, ¿no? En sus palabras, también si ya tuvieron chance de revisar el texto, la definición más aproximada, ¿no? Primera actividad de participación para su evaluación del día. Pregunten en el chat, ¿qué entienden por incendio? Guardamos a que nos vayan llegando sus respuestas, ¿no? Obviamente en la pantalla también tenemos un conjunto de escenarios o de situaciones de ejemplo de incendio, ¿no? ¿Tienen en común todas esas figuras? ¿Por qué todas se llaman incendio? ¿Qué es un incendio? Recuerda entonces que vayan completando esta consulta. Vamos a hacer también una revisión de las respuestas. Obviamente, si pensamos en incendio, tampoco es un concepto que nunca en su vida hayan escuchado o que no entiendan qué es. Sería muy extraño que así sea. Pero quiero que lo expliquen, ¿no? Quiero que lo pongan en palabras, que su idea, lo que hayan leído en el texto, lo transfieran, lo emitan a través de un mensaje escrito.
Voy a dar un lapso adicional de tiempo para que completan lo que puedan. No quiero tampoco detenerme demasiado tiempo en ninguna pantalla. Nos vemos, mientras tanto podemos ir analizando estas figuras. Tenemos incendios de distinta magnitud, diferentes situaciones o lugares, ¿no? Esta aquí arriba a la izquierda nos muestra un escenario de tipo, puede ser algún tipo de escenario de trabajo, podría ser una planta, fábrica o similar. Tenemos a su lado un incendio a nivel doméstico, de cocina. En la parte inferior izquierda tenemos un incendio público, ¿no? En la vía pública, automóviles. A la derecha, abajo, tenemos un incendio en espacios o ambientes naturales, ¿no? Los llamados incendios forestales, ¿no? Aquí podemos distinguir justamente incendios estructurales, los que involucran edificios y casas, cualquier estructura ¿no? De trabajo, de vivienda o lo que fuera. Mientras que los incendios forestales, espacios un poco alejados de las urbanas, principalmente se encuentra una gran cantidad de elemento vegetal, forestal, de bosques, de plantas. Bueno, tenemos algunas respuestas. Entonces, para cerrar la primera consulta, vamos a dar lectura a algunas cuantas, como para ver concepción acerca del término incendio. Dice: fuego fuera de control, quema descontrolada de materiales, quema todo lo combustible, fuego en grandes proporciones. Ojo, no necesariamente tiene que ser en grandes proporciones. Aquí en este de la cocina no está todavía en grandes proporciones, pero ya es un inicio de incendio. Quema un ambiente de forma descontrolada, pero como vimos, no solo va para ambientes, sino también para espacios, a menos que también consideremos a esto como un ambiente. Situación de combustión descontrolada, fuego descontrolado, fuego en grandes proporciones. Nuevamente ahí no nos fijemos solamente que los incendios son a gran escala, pueden ser reducidos o pequeños, pero ya son incendios. Nelson dice juego, está mal escrito, pero no es lo mismo incendio que fuego. Vamos a ver cuál es la diferencia. Fenómeno fuera de control con fuego accidental. Fuego que puede llegar a destruir cosas materiales. Fuego fuera de control que puede causar daños materiales. Gran cantidad de llamas que quema objetos y cosas descontroladamente. Aquí tenemos un primer sondeo entonces del concepto de incendio. Pues vamos a lo que específicamente nos dice el texto. Decimos que un incendio es un fenómeno o situación no deseado en el que objetos o sustancias diversas queman de forma descontrolada. Es el significado de la palabra incendio. Lo principal en el incendio es evidentemente el fuego. Es distinguir lo que significa fuego también. Así que viene una segunda consulta también por el chat. Una segunda consulta común para igual justificar participaciones de todos para esta clase. ¿Qué es el fuego? ¿Qué entienden por la palabra fuego? Ya me dijeron que incendio es fuego descontrolado.
Ahora díganme qué es fuego. ¿Qué es en sí el fuego? En el chat, porfa, guardamos sus respuestas. Entonces vamos a ir revisando si no hay novedades en las redes, algún mensaje o algo. Bien. Vamos apuntando pues las respuestas sobre el significado del fuego, para encontrar diferencia entre estos dos elementos, ¿no? Se dice siempre que hay un incendio, hay fuego. No todo fuego puede considerarse un incendio. Entonces, ¿cuál es la definición de fuego? Esencia, ¿no? Vamos a checar las respuestas. Vamos a darles tiempo para que contesten. Entonces me van diciendo respuestas sobre la definición de fuego. Vemos cómo el fuego también es explicado o entendido a través de estas dos figuras. La figura simplificada, esta es la figura un poco más completa. La figura simplificada es conocida como el triángulo de fuego. Ahora sí, señores, a diferencia de lo que eran las sustancias peligrosas, donde las etiquetas eran de rombo, entonces sí, esta figura es un triángulo, porque sí tiene tres lados. Los tres lados de esta figura representan los tres elementos o componentes del fuego y mencionados escritos, ¿no? El oxígeno del aire, una fuente de energía inicial que caliente el material, algún tipo de material susceptible a arder. Los completos más exactos son el oxígeno, el calor, combustible. Es necesaria la reunión de los tres, pero además es necesaria la cantidad suficiente de los mismos para que pudiera iniciarse una acción de fuego. Respondiendo por favor la pregunta todavía en el chat de qué es el fuego, por favor, para también justificar ahí otra participación más. Con la otra figura en la cual a la anterior se menciona al calor. Voy a ampliar para ver mejor. Calor, el combustible y el comburente, dice en este caso, pero se refiere al oxígeno. Los colores no están coincidiendo con esto, ¿no? Pero fíjense los nombres. Energía calorífica, un material, y los materiales pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, de cualquier tipo. Hay un elemento en el ambiente que es el oxígeno, que es capaz de generar la llamada combustión. Todo esto combinado da lugar a que se inicie una reacción en cadena, una forma en que el fuego se mantiene encendido, gana su autonomía, su propio calor, sigue generando más cantidad de fuego, ¿no? Le permite justamente mantenerse encendido o propagarse, la llamada reacción en cadena. Veamos las definiciones de fuego que nos han dado los asistentes a la charla. Vamos a ver dónde empezaba la consulta. ¿Qué entiende por fuego? Dice John, oxígeno, calor, combustible. Esos son los componentes, pero no es la definición. Reacción química de rápida oxidación con desprendimiento de luz y calor. Tenemos la definición exacta. No hace falta que la vuelva a decir luego, porque esa sería. El producto de una reacción de sobrecalor. Bueno, fenómeno físico en el cual se libera energía en forma de calor y luz. Fenómeno físico-químico, porque sí hay elementos físicos como el calor y la luz, pero también hay un cambio de los materiales a nivel químico.
Combustión de la materia, reacción de oxidación violenta, que libera energía y calor, materia que está ardiendo con llamas, es un elemento del universo. Eso viene quizá de la película del Quinto Elemento, no sé. El fuego es un elemento un poco mal interpretado. Reacción química de oxidación de desprendimiento de luz y forma de luz, combustión de materias, etc. Respuestas entonces bastante acertadas. La segunda que dimos lectura era la que es exactamente referida también en nuestro mapa. Ok, tenemos formas en que el fuego puede propagarse y justamente en un incendio alcanzar más zonas que inicialmente no estaban incendiándose. Eso es la propagación, ¿no? El fuego vaya avanzando o alcanzando lugares, nuevos materiales. Los principales riesgos de un incendio es que como algo pequeño, pero a medida que pase el tiempo y tenga chance de crecer o de viajar a otros lados, lo va a hacer. Y de pronto ya se vuelve un enemigo grande, más difícil. Nos fijamos específicamente la diapositiva, porfa. Vamos a ir participando. Aquí tenemos los tres medios de comunicación, tres figuras que lo ilustran. Pero las figuras están desordenadas con respecto a palabras. Ordenarlas. Esto va a ser trabajo de Arnold, Brian Rojas y Brian López. Profe, perdón, ¿qué dijo que hay que hacer? Hay que unir con líneas las palabras de arriba con la figura que corresponde de abajo. Ya. Todos los mencionados, porfa, Arnold, Brian y Brian. Los demás, si pueden sacar sus cursores, sería bueno. Bien, tenemos ya el de Brian. Él. Luego tenemos la segunda. Y Arnold, que está completando la tercera. Bueno, el ejercicio está culminado, sin embargo, está totalmente con acierto de Brian, el primer Brian que respondió. La radiación está correctamente marcada, pero los otros dos lamentablemente están usando la información. Tenemos justamente la radiación, que es la apagación del fuego por ondas de calor. Luego está la conducción, en la cual el fuego viaja por estructuras como muros, techos, cableados, el piso, etc. La convección, que es el viaje del humo y el calor a través de corrientes de aire, que normalmente son ascendentes hacia otras zonas más altas. Entonces, están registradas las participaciones, pero también los errores lamentablemente. En fin. Siguiente parte nos dice evolución del incendio o las fases de vida de un incendio. Christian Condori. ¿Cuál es la primera fase de un incendio? ¿Cómo se llama la primera fase de un incendio? Su fase, el nombre es de una sola palabra, por si acaso, ¿no? Si han visto el texto. Cristian, porfa, ¿cómo se denomina o se llama la primera fase de un incendio?
liceo tendido. Perdón, de nuevo, me repites, no te escuchamos bien. Liceo de la mecha. La mecha. Y si no hay mecha. Sesión del incendio. Por favor, te voy a pedir que lo apuntes en el chat porque no te llego a escuchar claramente. Iniciación, dice. Iniciación. Vamos a poner como inicio, me gusta más que iniciación. Vamos a cambiar la herramienta a texto. Primera fase de un incendio, la fase es una lógica, todo incendio tiene que iniciar. Inicio. Si no se inicia, pues no hay incendio, ¿no? Entonces, por lógica, la primera fase de un incendio es su inicio. El inicio que viene, Eduardo Gallegos. El desarrollo del incendio, ingeniero. Exactamente, el desarrollo, o también llamado el crecimiento del incendio, empieza a aumentar. La reacción en cadena va generando más fuego, más calor, que genera más fuego todavía, que genera más calor, y mientras sigue existiendo combustible y oxígeno, esto tiende a aumentar. Esto es entonces su desarrollo. Y esto puede ser muy rápido, puede ocurrir muy rápido, o dependiendo de otros casos puede ir más lento. Y este desarrollo culminará en ambientes quizá en algún momento que estén completamente inundados de fuego, o sea, todo envuelto en llamas. No sé si lograron ver un video que estaba incluido en el material de la plataforma, en el que en cosa de 2 minutos todo un ambiente de sala se cargaba de llamas. Entonces, si basta solo 2 minutos de descuido, como que dejamos una hornilla encendida y nos distraemos con la tele o con algo, y en un rato volvemos y quizá ya encontramos muchas cosas envueltas en llamas. Edward Rodríguez, ¿cuál sería la tercera fase de incendio? Que tiene que ver con lo último mencionado antes. Propagación, ingeniero. Así sería. Es decir, además de lo que es crecer, el fuego va a dispersarse, va a irse a otros lados, a moverse, va a viajar, va a iniciar otros focos de incendio. Se estaría reproduciendo, en otras palabras. Y tenemos la fase final, que va para Elías, porfa, como participación. En el chat, si puedes dejar tu respuesta. ¿Cuál es la fase final? Elías Cruz. Elías Cruz a la 1, a las 2. A las 3. La fase final de un incendio, también por un sentido lógico, es la llamada extinción, es decir, que el fuego se apague, el fuego muera, el fuego se extinga. No puede permanecer encendido indefinidamente. En algún momento se tiene que apagar, por más grande que sea, por más fuerte que sea. En algún momento se va a alcanzar un punto donde ya no pueda más, donde ya no haya más que quemarse. De forma natural. Dejamos que lo que se esté quemando se queme, en algún momento se va a apagar.
defecto. Obviamente esto puede tomar mucho o algún tiempo, significando que lo que se queme se destruya, ¿no? Pero tendrá su límite marcado por el combustible. Lo que nosotros hacemos justamente también es prever de que no conviene dejar que simplemente se apague por cuenta propia. En muchos casos vamos a tener que intervenir para adelantar esa extinción, es decir, más bien lograr esa extinción, actuar para extinguir el incendio, ¿no? Porque simplemente esperar a que se apague implica dejar que se destruya todo lo que pueda destruirse, y eso no sería seguro, ¿no? Ni favorable. Pero si de alguna forma segura, adecuada, intervenimos y cortamos la fase del incendio y lo matamos, entonces estamos evitando todos los posteriores daños concernientes, ¿no? Pues la extinción podría ser, como dije, natural. Una cantidad de casos será una extinción en la que participamos como personas para extinguirlo, ¿no? Esto obviamente van a haber varios tipos de medios o de métodos, pero la idea es lograr que el incendio concluya. Apagar el fuego, en otras palabras. Los incendios se clasifican en categorías según la llamada NFPA. ¿Recuerdan? Hace 2 días vimos también una clasificación de sustancias tóxicas, bueno, una etiquetación de sustancias peligrosas, perdón, que se llamaba la NFPA 704, esa era la norma 704 de la NFPA. Entre de las muchas otras normas que también tiene la NFPA, tenemos la norma de clasificación. Ahorita se me va qué número es esta norma, creo que es la 100, la 10, porque es una de las, digamos, más, las principales o más primeras normas, no recuerdo exactamente. Pero más allá de eso, ¿no? La NFPA dice, vamos a distinguir a un incendio, a un fuego, en función de lo que se está quemando. Recordemos que el combustible es el material, sustancia, producto, cosa, objeto, líquido, gas, sólido, que se quema, ¿no? Que se quema en el fuego o en el incendio. Vamos a decir, si hay varios tipos de combustibles, en función de qué se esté quemando, vamos a decir que el fuego se denomina de distintas maneras, para que también busquemos una manera más apropiada a esa situación. Busquemos un medio de extinción más correcto, efectivo y que no cause tampoco otros problemas. Existe esta clasificación. Aquí están las 3 principales clases. Existen otras más. Estamos por el momento dejando de lado. Las 3 que sí probablemente pudieran encontrarse casi en cualquier escenario de trabajo, en cualquier escenario doméstico, deben ser estas 3. Las otras 2 que existen van a depender mucho del tipo de trabajo, del tipo de escenario laboral que pueden formar parte. Estas son mucho más universales, mucho más generales. Tenemos clase A los fuegos que involucran sólidos comunes, cuando se queman, dejan brasas o cenizas. Fuegos clase B son los fuegos de sustancias líquidas, gaseosas, inflamables, o sólidos grasosos, y cuando se queman se licúan, se vuelven líquidos. La clase C nos habla de una amplia variedad de artefactos, aparatos, dispositivos, maquinarias, equipos, que trabajen con corriente eléctrica. En ese momento estuvieran conectados a la fuente de energía. Está clara entonces
entonces las tres categorías principales de fuegos, de cuándo se dice que un fuego es clase A, cuándo es clase B, cuándo es clase C. Bueno, lo vamos a averiguar si está claro o no. Voy a lanzar una encuesta, ustedes me van a decir a cuál de las clases pertenece el fuego. Las opciones están justamente ahí, son las letras A, B, C. Yo voy a dar nombre, yo voy a dar mención de un determinado elemento que se estuviera quemando. Y ustedes me van a decir a qué clase pertenece. Se está quemando un barril de gasolina. ¿A qué clase de fuego pertenece? ¿Qué clase de incendio es? Ya saben, errores y falta de participación van a ir contra, ¿no? Así que un barril de gasolina en llamas, ¿a qué tipo de fuego pertenece? Cerramos la encuesta, vemos los resultados. No sé si lo del turril se ha dado a entender que era sólido, pero obviamente lo que se quema principalmente es el contenido del turril. Gasolina que es líquido, ¿no? Entonces no es A. No es A. Y la amplia mayoría obviamente correctamente señala que es un incendio clase B de un líquido inflamable. También vimos los inflamables, lo que son inflamables en estos últimos 2 días, ¿no? Todas las lecciones de alguna forma tienen su vinculación también. Una encuesta adicional más, nuevamente el mismo tipo de pregunta. ¿A qué tipo de fuego o incendio pertenece el siguiente ejemplo? Imaginémonos que se está quemando un transformador en un poste de luz en la vía pública. ¿A qué tipo de fuego pertenece? Ahí tenemos la Tengo una respuesta. pregunta. La clase A, ¿me podrías repetir qué es? Bueno. Es la pregunta, por favor. Sí. La vía en llamas. ¿Qué tipo de fuego es? ¿A, B o C? Cerramos la encuesta y tenemos las respuestas. No sé nuevamente si en este caso lo del poste de luz nos ha hecho pensar en el A, porque es lo que principalmente está ahí en juego, el equipo eléctrico, un transformador, ¿no? Realmente va a estar conectado a la corriente pública, ¿no? O sea, está ahí tendido público. Y esta presencia de corriente eléctrica le da una connotación de fuego clase C. Bien, estas tres categorías principales pueden estar presentes casi en cualquier escenario de trabajo, escenarios domésticos también. Las categorías especiales van por nombres
clase D y fuegos clase K están más reservados a escenarios ya específicos de trabajo, donde solamente en esos lugares existen ese tipo de materiales. En cuanto a estas tres primeras categorías, también hay que pensar que no son excluyentes entre sí, no se excluyen unas con otras, o sea, existir. De que en un mismo recinto, lugar o en un mismo siniestro exista obviamente una combinación de materiales, de hay una presencia tanto de combustible líquidos, sólidos, digamos. Pues ahí hay una también combinación de los fuegos, ¿no? Conocida como un fuego clase B, ¿no? Simultáneamente tiene las dos clases. Propio, si se incluye incluso elementos de la tercera categoría, también se suma a lo mismo. Esta diferenciación que existe entre las clases de fuego justamente también está pensado en elegir adecuadamente el medio de extinción que convenga según la situación. Podemos pensar rápidamente en apagar fuego con agua como una opción de agente extintor. Eso será útil en caso de un fuego clase A exclusivo, de tipo A. Pero ya hay presencia de fuegos tipo B, puede ser eficaz, hasta puede generar algunos problemas. Si pensamos en el caso del turril con gasolina, darle agua, puede en un caso apagar el fuego, pero en muchos otros casos no apagarlo, y sí propagar el incendio, no puede hacer rebalsar ese turril temas en el ambiente, ¿no? Propagar más el incendio. Posibilidad donde el peligro se incrementa, inadecuada del medio de extinción. ¿Qué pasaría si usamos agua en situaciones con electricidad de por medio? Hay un incremento del riesgo en la que toda la zona que se llegue a mojar agua también va a cargarse eléctricamente, a electrificarse, a usar con a diferentes personas. Con electricidad de por medio, no debería tampoco usarse agua. No es que sea la opción el agua, entonces, justamente alguna alternativa recomendable. Que no vaya a causar otro problema. Aló, ¿me escuchan? ¿No? ¿Verdad? Marco, Luis, Ignacio, ¿me escuchan? Me dejaron mensajes que no me escuchan. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, profesor. Se cortó en un momento. Gracias. Entonces, vamos a ver... Se le escucha recortado, profe. O no sé si seré yo nomás. Otro aspecto más, donde igual trabajamos a las participaciones. Hemos visto que la última fase de un incendio, por justamente su fase final, es la extinción, en la cual trataremos de actuar para extinguirlo, ¿no? Para obtenerlo, apagarlo. Esto puede lograrse de tres formas, en las cuales justamente estamos tratando de atacar
alguno de los tres lados del triángulo de fuego. Dijimos que el fuego se compone de tres componentes. Vamos a hablar del triángulo de fuego, con el oxígeno, el calor y el combustible. Entonces, si logramos de alguna forma reducir, eliminar, disminuir a cualquiera de estos tres elementos, estaríamos justamente llegando a detener la reacción del fuego y por lo tanto el incendio. De ahí existen tres métodos que tienen que ver justamente con cada lado del triángulo de fuego. Están ilustradas algunas figuras para representar cada una. Entonces vamos a ir pidiendo a algunas otras personas. Elvis, Einar y Gustavo Huanca, que me hagan nuevamente la vinculación de las imágenes a las palabras. ¿Cuál de esas tres fotografías corresponde a las palabras de arriba? Elvis Vázquez, Einar. Bien, Elvis ya puso una, Einar puso la otra, y Gustavo por defecto tiene la última. Gustavo, porfa, si nos puedes terminar de resolver el ejercicio. Bueno, lo ha completado. A él le voy a directamente asignar su participación, aunque preferiría que no se pongan a responder si no los convocamos, porfa. De los otros dos, eso principalmente porque no es que no quiera que participe, ¿no? Sino que están restringiendo la participación y nada oficialmente a otro. Y generan desorden principalmente, ¿no? Entonces, para ponerle un poco más... Yo diría que anule los que marcan si no se les nombra, porque algunos también quisiéramos participar y no es justo que estén rápidamente antes de que den la oportunidad a otro compañero. Y algunos recuperar lo que le han pelado en la participación. Sí, pero tomen en cuenta también esto de la recuperación. Hay que considerar a quién voy a dar prioridad, al que no ha participado o al que ya la peló. Si le dio la oportunidad a un estudiante y el estudiante nos respondió, darle la oportunidad a otro estudiante y no que los respondan cualquier persona directa sin ser nombrado. Exacto. Eso me parece una mejor opción. Al que nombra. Entonces, corroborando las respuestas previamente, tenemos el uso del agua para el enfriamiento de las sustancias en llamas. Antes que el agua, podamos la sofocación, la cual se le escucha entrecortado, no sé si soy el único que lo algún escucha, medio, como en este caso, usamos una tapa de olla
fallando un poco la transmisión. Usamos una tapa de olla para realizar una cobertura, aislamiento temporal del fuego con el ambiente, con el aire, de modo de que no pueda obtener su oxígeno por algún tiempo, por unos instantes, el fuego pues no pueda mantenerse encendido. La separación, por su parte, es el crear alguna entre el fuego que existe y el fuego que todavía no se ha encendido. De modo de que justamente el fuego que ya está encendido termina de consumir su combustible, pero no pueda propagarse más, y al consumir todo su combustible se apague, ¿no? Como de forma natural. Bien, nuevas encuestas públicas, porfa. Esto obviamente va para las participaciones grupales. Un tipo de extinción. Ustedes me van a decir a qué método correspondería. Piensen justamente que cada método corresponde a atacar o al combustible, o al calor, o al oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, el método de... el mecanismo de extinción que se está usando es tierra al fuego. ¿A qué método corresponde? Un momento, no está dando bien. Echarle tierra o arena al fuego. ¿A qué método corresponde? ¿Enfriamiento, sofocación o separación? Tomamos las evidencias de participaciones y de los que no estuvieran respondiendo. Casi todos han respondido, me faltó uno, si es que puede responder. Ok, quizá podemos publicar ya. Y vemos que hay una mayoría apoyando a la opción sofocación. Es lo más acertado en este caso, puesto que se crea justamente un manto que cubre al material en llamas y lo aísla del aire y por lo tanto no le deja respirar, sofoca, ¿no? El enfriamiento será muy relativo. ¿Qué tal si la misma, bueno, no es capaz la Tierra en sí de absorber el calor como para enfriarlo? Y la separación implica más afectar al combustible que usar otro medio, ¿no? Entonces está un poco fuera de lugar. Otra encuesta similar con lo mismo, donde vamos a mencionar otra forma en la que se puede apagar el incendio. Ustedes me dicen si estamos usando el método separación, sofocación o enfriamiento. Intentar controlar un incendio de una cañería de gas, cerrando la llave de paso del gas. ¿A qué método corresponde esto?
hay un incendio de una fuga de gas, de una cañería de gas, está en llamas. Y nosotros queremos apagar esto cerrando la llave de paso que alimenta esa cañería. ¿Qué se está usando? ¿Separación, sofocación o enfriamiento? Publicamos las respuestas. Tenemos que la amplia mayoría de los alumnos apoyan a que es la separación. Y es obvio, ¿no? Porque estamos creando una barrera, una llave, una válvula cerrada, es una barrera que va a impedir que más gas, más combustible llegue al punto donde está fugando y donde está llamas, ¿no? Entonces, se crea una separación entre el combustible en llamas del combustible que no es en llamas. En un santiamén, el gas que está en llamas se va a terminar de consumir y se va a apagar de forma instantánea el fuego, ¿no? Si es un incendio de ese tipo, lo más fácil es controlarlo de esa forma, en lugar de pensar en echarle agua o otras cosas que por la misma naturaleza gaseosa no va a ser útil. Y creo que está clara la idea como para no gastar tiempo en otra encuesta más. Los últimos puntos del día, lo que tiene que ver con los conceptos de prevención de incendios y protección de incendios. Bien, va pregunta para Henry en micrófono. ¿Qué diferencia hay entre prevención de incendios y protección de incendios? Profesor, Buenas. buenas noches. Supongo que en prevención se tomaría medidas como reglas que se tendrían que acatar, y en la protección sería que tú tendrías que tener esas reglas ya puestas en mente. Javier Azucena, ¿una otra opinión más acerca de la diferencia entre prevención de incendios y protección contra incendios? Javier Azucena. Javier Gumucio, diferencia entre protección de incendios y prevención de incendios. Es prevención de incendios y protección contra incendios. Pues la prevención de incendios es minimizar la probabilidad de que haya un incendio, y la protección es disminuir las consecuencias. Excelente, Javier, muy bien. Prevención es todo lo que se puede utilizar, como decía también Henry, medidas que podemos, o reglas que podemos aplicar, evitar incendios, eso le faltaba decir a Henry, ¿no? Para disminuir la chance de ocurrencia de incendios. Por ejemplo, usar esta señalización, también vimos ya la señalización en una clase pasada, ¿no? Estas que son, ¿de qué se llaman estas señales? Prohibición. Y en este caso están prohibiendo ciertos elementos de calor que pudieran justamente desencadenar incendios en algún ambiente inflamable, ¿no? Entonces esos son elementos restringidos en esas zonas que no tendrían cabida, no tendrían lugar, no deberían estar. Y esos carteles están recordando en ese momento
a las personas la regla de que no se permiten los mismos. La protección es los medios que se utilizan para enfrentar al incendio y que sus consecuencias no sean muy fuertes, no sean muy graves, ¿no? Pensando en que si de todos modos pueda llegar a pasar un incendio, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué vamos a usar en ese momento? ¿Cómo vamos a actuar en ese momento? Para que no nos golpee tan fuerte. En parte lo vamos a intentar extinguir, pero también aparte de intentar extinguir, ¿qué otras acciones pueden tomarse para disminuir los daños? Por ejemplo, un edificio que esté lleno de personas y que puede incendiarse en un momento. No se van a quedar todos dentro del edificio a intentar apagar. Sería absurdo y muy riesgoso para todos. Algunas personas con equipos extintores se quedarían. ¿Y el resto qué hace? Se sale, evacúan. Y esas medidas de evacuación, esas maniobras de evacuación también están precautelando disminuir las consecuencias. ¿Qué pasa si los que intentan apagar el fuego adentro no lo consiguen? Pues antes que todos queden atrapados adentro, ya han evacuado a los demás, entonces están a salvo. Y si el edificio termina de quemarse y se termina de quemar todos los bienes, ya pues, ni modo, pero toda la gente está afuera, sana y salva, digamos, ¿no? Las consecuencias no han cobrado vidas. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre los dos conceptos, aunque ambos son igualmente importantes, ¿no? Tiene que tenerse un equilibrio entre lo que fueran ciertas medidas de prevención, las suficientes, las necesarias, las justificadas, carteles, entrenamiento, capacitación, concientización, manejo cuidadoso de materiales inflamables y otros detalles como esos, la señalización, la etiquetación de sustancias peligrosas. Y luego también tendremos nuestro conjunto de medidas de protección como extintores, es el caso también un sistema de agua, de esparsores, señalización de evacuación, protocolos de evacuación, entrenamiento de uso de los extintores, etcétera, ¿no? Entonces ambos aspectos o conceptos deben manejarse con un mismo nivel de importancia, es decir, si tenemos mucha protección pero muy poca prevención, no tiene sentido que estemos súper equipados para apagar incendios, pero que se nos vengan cada rato, ¿no? Lo ideal sería que nunca nos vengan, ¿no? O sea que también tenemos que tener prevención. Pero en la prevención también no podemos pensar en full prevención y nunca esperar que realmente pase un incendio y no tener nada con qué enfrentarlo en ese momento. Es demasiado optimismo. Entonces, sí también tenemos que contar con medios. En el caso de algún posible incendio que se nos escape por cierta circunstancia, tengamos alguna arma con que hacerle frente, no sepamos qué hacer, cómo manejarnos, qué acciones tomar, qué elementos usar, etcétera, ¿no? Es un balance entre protección y prevención es necesario. Bueno, nuestra clase del día concluye hasta este punto acá. No sé si alguien tiene alguna consulta de los puntos mencionados. La clase de mañana complementa también la misma unidad en la que ya vamos a ver los detalles sobre el equipo de extintor de incendio, que es el más común usado, que tiene varias cosas que hay que considerar. Sobre eso es que se va a hablar mañana. Entonces nuestra unidad se completa. Profesor. Completamente. Sí, Marco, dime. Una consulta. ¿Es obligación de la empresa realizar, por ejemplo, simulacros de incendio? Es una obligación a nivel incluso legal, ¿no? Es incluso un aspecto que está formalmente establecido dentro de la Ley de Seguridad Nacional. Indica justamente que los ejercicios de simulacro de incendio específicamente
cada cierto tiempo, si no me equivoco son cada 6 meses, debería llevarse adelante. Obviamente el control que exista sobre esto puede ser un poco vago, ¿no? Que haya muy poca supervisión acerca del cumplimiento de esto, pero esto ya es más un tema de buen criterio institucional también, ¿no? Pensar que su gerencia puede realizar esto, ¿no? Y en función también de su realidad, ¿no? De su nivel de riesgo de incendios que identifique, ¿no? Porque pueden haber escenarios de trabajo con un riesgo muy moderado a un mínimo de incendios. Las evacuaciones pues sean muy sencillas también de realizar. Tampoco entonces supone mucho problema hacer los ejercicios simulacros. Pero sí, si manejáramos la ley a rajatabla, entonces sí es una obligación, es una responsabilidad conducir ese tipo de ejercicios simulados. Si se haga o no se haga ya es otra historia, ¿no? Sí. Yes. Está bien. Como usted decía, es un peligro muy latente que puede pasar a cualquiera. A mí me pasó, pero es como usted dice, no conocemos los detalles, cómo actuar hasta que a uno le pasa, ¿no? Bueno, sí, ojalá, pero si algo positivo nos dejara un incendio, pudiera ser la lección de prevenir futuros incendios, pero eso puede tener un costo muy elevado, ¿no? O sea, a veces puede ser un sobresalto solamente un incendio, donde no se queme en gran medida algo muy importante, o mucho, o a nadie le llega a lastimar. Pero ese es un escenario, como muchos otros, ¿no? de gravedad menor. No siempre va a ser un escenario de gravedad menor. Las circunstancias podrían suponer, en otro caso, que todo el lugar se incendie, que muchas personas queden atrapadas, que hayan muertos o lastimados, que los daños materiales sean de mucho valor, ¿no? Pónganse que es un taller, ¿no? Como de automóviles, y en el cual no solamente hay bienes propios, ¿no? de los propietarios y de los trabajadores, también hay propiedad de personas ajenas, ¿no? O sea, de clientes. Y cada cliente va a tener que recibir una compensación de su pérdida, ¿no? Del daño de su vehículo. Y eso puede entonces suponer económicamente un golpe pues sumamente fuerte para ese centro de trabajo. Si es un centro de trabajo humilde, sin muchos recursos, sin mucho capital, hacerse de una deuda de varios autos destruidos es totalmente pues muy imposible de encarar, ¿no? Difícil de encarar o complicado de encarar. Y todo podría justamente evitarse en base de, primero, de tratar de evitar la ocurrencia de incendios, ¿no? Pero también tener algunos medios de protección ante los mismos, ¿no? Que no se eviten esos problemas. Estoy haciendo la toma de lista final con el archivo de la asistencia final para dar conclusión a nuestra primera parte de la unidad de riesgo y prevención de incendios. Será hasta el día de mañana, no nos extendamos más. Y gracias por su asistencia. Nos vemos entonces mañana. Con permiso y buenas noches. Buenas noches, profesor.